De nuevo, gracias por conectarse. Comenzamos la semana pasada la serie que hemos titulado La gracia del reposicionamiento. También les compartí que es una serie que se ha gestado en mi espíritu de parte de Dios por un periodo ya de 10 años y es ahora cuando primer vez que estoy haciendo el desarrollo completo de esta serie. Siempre he predicado donde quiera que he predicado, en el país que he predicado, en la ciudad, en el estado, en el departamento que he predicado acerca de la gracia del reposicionamiento, pero algo conciso, en un mensaje de 45 minutos. Ustedes van a estar viendo esta serie por los próximos par de meses. Y hablamos entonces a modo de introducción la semana pasada, es que Dios es un experto para cambiar las circunstancias de las personas, no importa la circunstancia que tú tengas. Y leímos en la escritura una parte que vamos a comenzar el día de hoy para ya entrar en tema. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios. Diga conmigo, la soberanía de Dios. Pero yo escuché solo a los de este lado decir la soberanía de Dios. Vamos, todos juntos, diga conmigo, la soberanía de Dios. Muy bien. Mateo capítulo 20, dos versículos 15 y 16, vamos a leer para comenzar. Mateo capítulo 20, versículos 15 al 16. Dice así: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Puede decir conmigo? Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Qué tal si usted dice, yo soy de los escogidos? El conocido predicador de hace un par de siglos, conocido como Charles Spurgeon, conocido también como el príncipe de los predicadores, la gente, lo voy a decir en colombiano, se babiaba escuchando a Charles Spurgeon. Las maravillas que salían de la boca de este hombre lo llevaron a ser conocido en el mundo entero como el príncipe de los predicadores. Y él, hablando acerca de la soberanía de Dios, escribió: no hay doctrina más odiada por las personas mundanas, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del Dios infinito. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Permitirán que Dios forme mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra, soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. ¿Ves? Somos fáciles para decir, Dios es el rey de toda la tierra. Lo cantamos, ¿verdad que sí? Él es el rey, Él es el Señor. Pero cuando Dios se sienta en su trono para gobernar y dirigir nuestras vidas, ahí decimos, era jugando. O sea, no lo tome tan a pecho. No sea tan fanático. ¿Alguna vez le han dicho alguna vez eso? ¿Algún familiar le ha dicho alguna vez? ¿Qué es la soberanía de Dios? Estoy usando algunas referencias que me llamaron la atención. Otro predicador de los tiempos de la Reforma, A.W. Pink, dijo: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es altísimo
el Señor del cielo y de la tierra, y está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de sus criaturas. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nada ni a nadie. No es influenciado por nada ni por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrade. Y algunas personas tenemos problemas, y cuando digo tenemos, estoy hablando que en todas las áreas de nuestra vida de vez en cuando tenemos problemas para aceptar esa voluntad buena, perfecta y agradable de Dios, especialmente cuando las cosas aparentemente no van hacia nuestro favor. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Ve, hay dos factores, amados, u obstáculos principales que el ser humano presenta para entender, aceptar y actuar conforme a la soberanía de Dios. Hay muchos, pero hay dos obstáculos principales que a mi parecer presenta el ser humano. El primero es nuestra mente finita, nuestra limitación. Dios nos creó y nos creó con limitantes. Diga conmigo, limitantes. Ve, si Dios no nos hubiera puesto limitantes, usted sería como Dios. Pero a Él nos limitó al tiempo, nos limitó al espacio, nos limitó a un periodo de tiempo, aunque usted y yo somos eternos. Porque dice la Biblia que usted y yo existíamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Tengo noticias para ti. Cuando el cuerpo se acaba, cuando el tiempo en la tierra termina, es donde comienza verdaderamente la eternidad nuestra. Romanos 9:27, por eso está establecido para el hombre de que muera una sola vez y después venga el juicio. Es mientras estamos aquí en la tierra donde tenemos la oportunidad de entender y comprender y conocer y prepararnos hacia la eternidad. Pero en nuestra mente finita, en nuestra mente limitada, no percibimos cómo un Rey de gloria muchas veces hace cosas que no entendemos porque queremos entenderla a nuestra manera. Somos llevados de nuestro parecer. Y si no las cosas son como yo quiera, o como yo las entienda, o como yo las perciba, y entonces a veces hasta cometemos el error mentalmente de que bajamos a Dios de su trono y nos paramos nosotros en él, diciendo que nuestra opinión es mayor a la que Él mismo tiene. ¿Me están siguiendo? Entonces, el primer problema que presenta el hombre es la mente finita. En otras palabras, estamos limitados en nuestra condición humana, y como limitados muchas veces juzgamos las cosas de acuerdo a nuestro pensamiento. Yo opino, yo creo. Yo no estoy de acuerdo. Si fuera yo. Somos llevados entonces por nuestra forma de ser o la forma de ver las cosas. Y eso es extremadamente peligroso. Ya que si pensamos de acuerdo a nuestras circunstancias, no podemos ver más allá de nuestras limitaciones. Lo voy a repetir. Si pensamos de acuerdo a nuestras circunstancias, no podemos ver más allá de nuestras limitaciones. Esta serie, la gracia del reposicionamiento, si yo no veo más allá de mi posición, entonces no puedo ver donde Dios me quiere llevar. Diga, Dios me quiere llevar a grandes cosas. Segunda limitación es el pecado. Por favor, un codazo al que está al lado suyo y dígale, ahí te hablan. Ojo. Dele un codazo al que le dio el codazo y dígale, a ti también. Lo segundo entonces es el pecado, y más exactamente el pecado de la rebeldía. Y rebeldía no es en puertorriqueño o en dominicano, que es una persona dos veces verde. Rebelde.
dos veces verde. No. La rebeldía está, amados, lo digo porque hoy se llenó esto de boricuas. Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? La rebeldía está en el corazón del ser humano desde la creación, desde la caída del hombre. El ser humano es llevado de su parecer y rechaza la realidad espiritual de que Dios tiene el control en su vida. Es la rebeldía la que rechaza la autoridad de Dios y no acepta su soberanía. Ahora, amados, para entender la soberanía, es uno de esos misterios que no podemos entender. Nunca vamos a comprender. Por eso hay misterios que simplemente en fe deben ser, ¿qué? Diga conmigo, aceptados. Es el derecho que Él tiene como Rey y Señor de la creación. Esta regla de autoridad de Dios como Rey le permite el control sobre todas las cosas y establecer su presencia con un pueblo de pacto. A Él en su soberanía le plació bendecirte. Si usted fuera Dios, lo pensaría dos veces si usted mismo se conociera. El Salmo 24:1 nos habla claro acerca de la soberanía de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor es la tierra. ¿Por qué? Porque Él la hizo. Dios revela, entonces se revela a nosotros como soberano desde la creación del universo. Génesis 1, vemos que Él es el que llama las cosas a existencia por medio de ¿qué? De su palabra. Y dijo Dios, hágase. ¿Dijo usted hágase o dijo Dios hágase? Ve, el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos, en Hebreos 11:3, dice de que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes estuvo en la creación? Por la fe entendemos. Ingrediente principal para entender la soberanía de Dios. Y la fe es un don, tiene que ser revelado. Pero por la fe entendemos lo que está escrito de que Dios hizo, que Dios creó. ¿De qué? De lo que no existía. ¿A quién le pertenece? A Él. No dice en la escritura, por lo tanto no le puede decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste o por qué me haces de esta manera? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y el ejército de ellos por el aliento de ¿qué? De su boca. Y es tan importante para entender la gracia del reposicionamiento, que lo que Dios dice y sale de su boca, tengo noticias para ti, se cumple o se cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Muchas veces se habla de la creación para mostrar la soberanía incomparable de Dios. Cuando Dios mismo en Job, capítulo 38, versículo 41, le dice a Job, no conviene el hombre, o dice Job, no conviene al hombre discutir con el creador soberano del universo. El hombre no puede cuestionar a Dios. Vemos ese mismo concepto en Isaías capítulo 45, versículo 9. Que dice, ay del que pleitea, pelea, discute con su creador o su hacedor.
Dirá el barro al que lo labra, ¿por qué me haces? Un texto que Pablo cita en Romanos 9:20. Ve, el Creador es soberano y no le toca al hombre, diga a mí, vamos, diga a mí, cuestionar lo que Él hace. Es más, Papá Dios no tiene que darnos explicación a nosotros de nada. Diga soberanía. Ve, el tema de la soberanía de Dios en la creación juega un papel importante entonces en el libro de Isaías, y especialmente cuando tenga el tiempo, léalo en su casa, capítulos 40 al 55. Todos estos capítulos tienen que ver con la soberanía de Dios. Ahí vez tras vez Él dice, yo hice, yo creé, yo fundé, yo te hice. Aquí el tema es el Creador soberano y combina con la sabiduría de Dios, con la soberanía de Dios, la historia de estos hombres. En Isaías 48, 13 y 14, Él dice, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Y ahí mismo dice, juntaos vosotros y oíd. ¿Quién estaba ahí? Pregunta el Señor. Entonces, a quien ama al Señor va a entender estos principios. Quiero adelantarme un poquito. El mismo apóstol Pablo dice que en Él y por Él y para Él todas las cosas fueron hechas. Y en Él las cosas subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. La providencia y la soberanía de Dios sobre la historia, amados, se ven en casos específicos donde Dios guía los elementos para bien y el bienestar de su pueblo. La soberanía de Dios no es solamente para presentarse como un Dios malo, juez allá enojado, esperando que tú cometas el más mínimo error para descender del cielo con espada desenvainada y lanzarte un latigazo y cortar y amputarte una pierna porque te portaste mal. No. La providencia y la sabiduría de Dios en los aspectos que tienen que ver a los eventos de su pueblo son para cumplir un propósito. Nada sucede en tu vida simplemente para mostrarte que Dios es Dios. Nada sucede en tu vida solamente para Él sentirse orgulloso como un tirano de que ahí manda Él y punto. No, la soberanía de Dios se refleja en nuestras vidas, es para mostrarnos que Él es un Dios amoroso, lleno de gracia, lleno de propósito, y que Él promete que la obra que Él comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. Dios mismo pone su firma cuando dice en Isaías, no por ti Jacob, no por ti Israel, sino porque mi nombre yo firmé. Dios se compromete ¿con quién? Con Él mismo a bendecirte. Él se compromete por Él mismo. Dice la Biblia que no habiendo un ser más grande que Él por quien jurar, juró por sí mismo. La obra que Dios comenzó en tu vida, Él la va a perfeccionar. No importa la situación, no importa la condición actual, Dios quiere, desea entrañablemente llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de salud a más salud. No importa la necesidad, Él te quiere dar la provisión. No importa la enfermedad, Él te quiere dar la salud. No importa lo que te dijeron tu familia, tus vecinos. No importa las veces que has fracasado. A Thomas Edison le dijeron, llevas 999 fracasos tratando de hacer esa bombillita.
Y él dijo, he aprendido 999 veces de cómo no se hace. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y ese va a ser la enseñanza de la próxima semana. Vamos a estar hablando acerca de la transformación de la mente para entender la gracia del reposicionamiento. Así es que ya les di la primicia. Vamos a la aplicación. Tengo 3 puntos breves en cuanto a la aplicación de la soberanía de Dios. La soberanía y la supremacía de Dios se nos tiene que ser revelado. Lo repito. La soberanía de Dios, la supremacía de Dios, la voluntad de Dios se nos tiene que ser revelado para poder caminar y vivir bajo ese principio. Yo puedo estar hablando de la soberanía de Dios, del propósito de Dios, de la gracia de Dios, del favor, cómo Dios te va a bendecir, cómo Dios te va a prosperar, cómo Dios te va a sanar, cómo Dios va a restaurar tu familia, cómo Dios va a alcanzar a tu esposo, cómo Dios va a alcanzar a tu esposa, cómo Dios va a alcanzar a tus hijos. Puedo decirte versículo tras versículo cómo Dios lo va a hacer, pero a menos que se te revele, que venga a ser parte de ti, esa palabra del Espíritu que se forme en ti, sea parte de ti, podemos quedarnos hasta roncos y sin voz, y por un oído te va a entrar y por otro oído te va a salir. En otras palabras, a menos que la soberanía de Dios se revele a mi vida y a tu vida, esta sonará muy bonito para unos, demasiado tirano para otros, pero no tendrá su efectividad hasta que sea revelada en mi espíritu. Si Dios es soberano, entonces entiendo estos 3 puntos. Número 1, que Él está en control de mi vida. ¿Que Él qué? Está en control de mi vida. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiera. Número 1, que Él está en control de mi vida. No solamente está en control de mi vida actual. Entienda por favor este principio. Dios conoce el final ¿desde dónde? Desde el principio. En una manera sencilla, trato de explicar lo que es la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen que Dios sabe el día que tú vas a morir? ¿Cuántos saben que Dios sabe en su sola potestad y soberanía lo que tú vas a hacer en los próximos 5 minutos, 10 minutos? Por lo tanto, usted y yo, escuche bien, en la inmensa sabiduría y voluntad de Dios, ya Dios estableció para tu vida desde antes de la fundación del mundo cuál iba a ser tu pasado, cuál es tu presente y cuál va a ser tu futuro. Ya Dios lo sabía, ya lo preparó. Antes de que Dios dijo, hágase la luz, hágase la expansión de las aguas, antes de hacer eso, ya Él lo sabía. Antes de que crucificaran a Cristo Jesús por ti y por mí, ya Él lo sabía.
Ya él sabía que una tercera parte de los ángeles lo iban a rechazar. Ya él sabía que una cantidad de habitantes del mundo iban a rechazar la gracia de Jesucristo. Ya él había sabido y preparado el lago de fuego, el infierno para aquellos que no creen en él. Ya Dios lo tenía todo. Entonces, imagínese esto. Imagínese el Matrix. Ya Dios había orquestado, preparado, organizado todo. El plan de la creación ya estaba hecho. Y Dios lo termina de preparar acá. Y entonces viene al principio y le da el switch de empezar. No sé si me entienden. ¿Qué significa eso? Que usted y yo estamos, ¿no dice la Biblia que las sendas del justo son como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día sea perfecto? ¿No dice la Biblia de que Dios ordena los pasos del justo? Por lo tanto, amados, aún en las cosas que no entendemos, usted y yo tenemos que entender un principio de agradecimiento. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero sé que estás en control de mi vida, porque tú conoces mi final desde el principio. Y como conoces el final desde el principio, yo voy a caminar en agradecimiento y en fe, sabiendo que cualquier prueba es temporal. Segundo, si Dios es soberano, entiendo que sus planes para mí son buenos. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es bueno con sus hijos, aunque en su soberanía dice la Biblia que de igual manera sale el sol para impíos que para justos. Dice la Biblia que hay tiempo y oportunidad para todo y para todos. Por eso nunca te sientas menos que alguien que tiene. Nunca te sientas menos que alguien que sabe. No te sientas que esos ricos o esos estudiantes, estudiosos o estos gente de sangre azul, tú eres tan o más importante que ellos. No solamente Dios está en control de tu vida, Él desea lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Calificas para recibir lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios para tu vida. Jesús lo dijo de esta manera a sus discípulos: si vosotros padres malos, un hijo le pide un pez, no le va a dar una piedra o un pescado. Dice, si ustedes son malos y su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos no os dará todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Diga todas las cosas. Diga la bendición es mía, la salud es mía, la prosperidad es mía. Y tercero, si Dios es soberano, entonces no importa la adversidad, porque todo tiene un propósito. Si Dios es soberano, no importa la adversidad, porque todo tiene un propósito. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para usted y yo entender la soberanía de Dios, necesitamos vivir una vida en el Espíritu. Pero de ahí saltamos al versículo 28 al 32. Y sabemos. ¿Y qué? Y sabemos, diga yo sé.
Vamos, dígalo con convicción. Diga, yo sé. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas, le voy a decir la más grande revelación del día de hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La revelación más grande es la palabra todas. Le voy a decir lo que quiere decir en el original todas. Le voy a decir lo que dice el arameo acerca de todas. Le voy a decir lo que dice el hebreo acerca de todas. Y le voy a decir lo que dice el griego y el latín acerca de todas. ¿Sabe lo que significa? Todas. Wow. ¿Habrá algo que no esté dentro de todas? Si todas las cosas obran para bien, usted está diciendo, pastor, que ese fracaso que yo tuve en mi primer matrimonio obró para bien. Todas. Si usted dice que todas las cosas obran para bien, esos fracasos que yo he tenido tratando de hacer empresa, obran para bien. Todas. Si usted dice que todo obra para bien, aún esa pérdida que yo tuve de ese familiar cercano, obra para todas. Así usted no entienda, todas es todas. Así es que todas las cosas obran para bien conforme a los que a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, mire aquí la soberanía de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Ay, Dios mío, ¿qué pues? En otras palabras, ¿por qué nos complicamos tanto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Por qué a veces hacemos tantas cosas que van tan desacuerdo a la voluntad y al propósito y a la soberanía de Dios? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Qué impresionante el sello como termina este capítulo. Si al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Diga, por mí. Si lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Can we put some music in the background? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cualquier sufrimiento, cualquier circunstancia comparado con lo que Dios hizo por usted y por mí. Termino con el primer y más importante reposicionamiento que usted y yo experimentamos. Y es que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El primer reposicionamiento es reposicionarnos de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la santidad. Ese debe ser el primer y más importante fundamento como reposicionamiento. Si tú todavía no has sido reposicionado,
si no has hecho la paz con Dios a través de Jesucristo, Él está aquí. Él está contigo allá, donde quiera que nos estén viendo. Y lo único que usted y yo podemos hacer es reconocer que en su soberanía, y a pesar de mí mismo y a pesar de mi pecado, Él envió a Jesucristo a morir por mí. ¿Quieres hoy ser reposicionado? Yo voy a pedirle a las personas que están aquí presentes que cierren sus ojos un momento. Voy a pedirle a usted y ore. Le voy a pedir a usted que nos está viendo a través de este enlace. Permite que Cristo Jesús sea el Rey y Señor de tu vida. Permite que su sangre que Él derramó limpie tus pecados y vuelva a tener esa comunión con Él por medio de su sangre. Declara y confiesa a Jesucristo como el Rey y Señor de tu vida, y que a partir de hoy tu vida sea reposicionada con un propósito. Si hay alguien aquí en esta reunión que todavía no ha hecho ese compromiso con Dios, todavía no les ha abierto tu corazón a Cristo, todavía no le has dado el señorío de tu trono a Cristo, hoy es el mejor día. Hoy es el mejor día para que tú digas: voy a comenzar y comenzar bien. Y no te preocupes, no te voy a avergonzar, no te voy a venir a hacer venir aquí al frente, no vamos a hacer una oración ridícula por ti, que te ridiculice, perdón. Pero sí una muestra de que tú quieres un nuevo caminar en Cristo Jesús. Simplemente me lo indicas, como tienen todas las manos, los ojos cerrados, me lo indicas simplemente levantando tu mano. Con esa levantada de mano tú estás diciendo: pastor, ore por mí, yo quiero hacer de Jesús el Señor de mi vida. Dios te bendiga. Puedes bajar la mano. Dios te bendiga. Puedes bajar la mano. Dios te bendiga. Puedes bajar la mano. Wow. Wow. El Señor está aquí. Su gracia y su favor está aquí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira estas 3 vidas, estas 4 vidas que han levantado la mano. Espíritu Santo, ministrales. Por favor, te lo pido. Tócalos. Cámbialos. Hay una palabra en mi espíritu para ustedes: borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Deuda saldada. Perdón concedido. Que al salir de este lugar tú salgas a una nueva vida. Que al terminar esta transición tú salgas a una nueva vida. Y déjanos saber cómo te podemos ayudar, cómo te podemos asistir en tu crecimiento espiritual. Estamos aquí para caminar juntos en ese propósito de Dios. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sean bendecidos los que están en esta transmisión, donde quiera que esté. Haz de Cristo el Rey y Señor de su vida. Déjanos saber cómo podemos orar por ti. Sean bendiciones, sean bendecidos. Gracias y paz.